El diluvio universal. Hola a todos, un gusto poder compartir con ustedes la historia de todos nosotros, nuestra historia. Hoy indagaremos sobre la fecha en que aconteció el diluvio universal. Primero determinaremos que la historia comienza con la invención de la escritura, y esto es importante tomarlo en cuenta, ya que la Biblia no es el único documento que habla sobre el diluvio. Otro punto importante para determinar el año en que aconteció el diluvio es conectar o relacionar nuestro actual calendario con algunos sucesos datados en la antigüedad. Bueno, comencemos. Acá tenemos un calendario tomando las fechas desde Adán, que sería el año 0, lo cual, por algunas investigaciones, esto se aproximaría al año 4000 de nuestra era, o antes de Cristo. Siguiendo los datos que nos entrega el libro de Génesis, es posible seguir una genealogía y a la vez seguir los años y edades de cada generación hasta llegar a Abraham, el cual corresponde a la generación número 20 desde Adán. Por las ciudades y civilizaciones que son nombradas en las Escrituras, distintas investigaciones ubican a Abraham aproximadamente en el año 2000 a.C., con lo cual es posible crear una conexión en nuestro calendario gregoriano y el calendario bíblico, llegando a la conclusión de una fecha aproximada en la cual pudo haber acontecido el diluvio universal. Teniendo un año como referencia, 1659 desde Adán, lo cual sería paralelo al año 2340 a.C., que es una fecha aproximada como lo dije anteriormente. Pero ¿qué otros datos nos podría aportar la historia de la antigüedad que vinculen aquel suceso? Ya tenemos un año de referencia, que sería el 2340 a.C. Ahora bien, veremos otras civilizaciones de la época como la egipcia y sumeria. Acá tenemos la cronología de las distintas dinastías egipcias y sus años proporcionados por distintos historiadores y egiptólogos, los cuales, como producto de sus rigurosas investigaciones y muchas gracias por su trabajo, debo reconocerlo, han logrado datar y ordenar cronológicamente los reyes, dinastías y monumentos con los cuales es posible hoy tener información de aquella gran civilización. Las grandes pirámides Keops, Kefren y Miserino, obras monumentales de la cuarta dinastía que vemos en la línea amarilla, la cual gobernó en Memphis en los años 2800 a.C., lo cual antecede el diluvio en unos 4 siglos. ¿Es posible que las pirámides hayan sido construidas antes del diluvio? Pues veremos. Vemos que la última dinastía que gobernó en Memphis fue la 9ª dinastía en la línea azul, la cual termina con el Imperio Antiguo, llamado así por los egiptólogos, y coincide con la fecha aproximada del diluvio 2340 a.C. La 10ª dinastía no se da crédito por la mayoría de los historiadores, si es que realmente existió. Y luego, en la dinastía número 11, nace el denominado Imperio Medio, y como nueva capital en Tebas. Por lo tanto, tenemos que el Imperio Antiguo, en el cual se construyeron las pirámides y cuya capital era Memphis, es reemplazado 2 siglos después por el denominado Imperio Medio, cuya capital es ahora Tebas. Entonces, a modo de teoría y por los datos ya analizados, las pirámides fueron construidas y terminadas por una civilización antes del diluvio, pero por un contexto geográfico también se les denomina Antiguo Egipto. Ahora veremos la civilización sumeria y Mesopotamia en general. Mesopotamia, identificada geográficamente
como la cuna de la civilización, la cultura sumeria registra como la primera civilización data del 3000 años antes de Cristo. Aún no se sabe sobre sus orígenes, pero se registra que se inventó la rueda en el año 3500 y la escritura en el año 3300 a.C., dando paso a un nuevo imperio acadio como fecha aproximada en el año 2300 a.C., cuyo primer rey fue Sargón I. Esto coincide con la descripción del Génesis. Después del diluvio, luego de descender del arca, Noé y su familia dicen que se establecieron en la tierra de Sinar, lo cual sería Sumer o Sumeria. También nombra la Biblia al primer poderoso después del diluvio, que se le llama Nimrod, el cual sería Sargón. Esto se deduce por la fecha de su reinado en las ciudades mencionadas, en la cual estaría Akkad y Babel, que después es conocida como Babilonia. Inmediatamente después de este reinado, paralelamente empezaron a formarse nuevas ciudades por todo Medio Oriente, África y Europa. Esto lo explicaría el acontecimiento que describe la Biblia como la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vemos claramente que las personas de aquel tiempo no querían esparcirse, por lo que decidieron crear aquella torre por la cual estar unidos, sabiendo aún que Dios le había ordenado poblar la tierra. Pero según nos relata el texto de Génesis, Dios solo confundió sus lenguas, creando así los distintos idiomas. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, esa sería la explicación por qué, coincidentemente, es en esa fecha que se conocen los primeros asentamientos que poblaron Asia, África y Europa, según sus pueblos e idiomas que los identifican. También tenemos el caso de Stonehenge, que al igual que las pirámides se desconoce aún cómo fueron transportadas sus enormes piedras y cómo fueron construidas, datándose por radiocarbono en una fecha anterior al diluvio, así muchas ciudades que corresponden al 3000 a.C. Esto nos muestra quizás un gran avance tecnológico y arquitectónico de aquella gran civilización antediluviana. Bueno, para concluir la historia, es fascinante, más aún ahora que tenemos información necesaria a nuestro alcance para ordenar y analizar cómo fueron las primeras civilizaciones de nuestra historia. Muchas gracias.